El Espíritu de Dios está sobre mí. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio, en el tercer domingo del tiempo ordinario. Y sin más, vamos con el texto. Como siempre, vamos a entender el contexto para poder comprender mejor el texto que, como siempre, te invito a leer. Esta vez, en el tercer domingo del tiempo ordinario, vamos a leer al evangelista Lucas. Jesús ha sido bautizado en el río Jordán. Jesús ha iniciado su ministerio mesiánico. Y San Lucas va a situar el inicio de su predicación en Nazaret, en la región de Galilea, es decir, al norte de Jerusalén. Esa región del norte se caracterizaba por ser una región más bien pagana, donde las costumbres, donde las tradiciones, donde los ritos judíos no se cumplían al 100%. De hecho, recordemos esa frase célebre que dicen de Jesús: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Es decir, eran judíos los que lo eran, porque no todos pertenecían a esa raza. Los que lo eran, eran como de segunda categoría. Y si en ese contexto, en una tierra pagana, en una tierra de misión, en una tierra de mezcla de culturas, de costumbres y de tradiciones, donde Jesús va a iniciar su ministerio. Y fijaros bien cómo lo va a hacer. Se va a acercar como buen judío a una sinagoga. Y dice el texto, que como siempre te invito a leer, que va a tener un gesto. Va a empezar a leer al profeta Isaías. Y en ese relato del profeta Isaías va a empezar a enumerar las características que Isaías había detallado en el futuro Mesías. Iba a ser un Mesías que iba a traer la libertad, iba a dar la vista, iba a devolver la salud, iba a hacer andar a los inválidos, iba a anunciar la buena nueva a los pobres y sobre todo iba a anunciar un año de gracia del Señor. Y Jesús dice: en mí eso se ha cumplido. Y la cara de asombro de todos los que le escuchaban era grande, porque por una parte Jesús se atribuía ese mesianismo que había sido descrito por Isaías en su persona. El Espíritu de Dios, decía, está sobre mí, y yo soy el Mesías. Pero también el asombro venía porque Jesús va a omitir el último versículo de ese pasaje de Isaías, donde va a hablar de la venganza que Israel va a ejercer sobre los otros pueblos, los cuales lo han sometido a ellos. Jesús, en este primer discurso programático, como si fuera la investidura, Jesús simplemente va a hablar de perdón, de liberación, de anuncio de la buena nueva, de proclamación de un año de gracia, y todo lo que sea violencia, venganza, guerras y enfrentamientos lo va a omitir de su mesianismo. Como comprenderéis, ellos en ese contexto también se revuelven contra sí, porque si esperaban un Mesías, tenía que ser evidentemente un Mesías poderoso, un Mesías militar, un Mesías que iba a imponer la soberanía de ese pueblo elegido, sometiendo al resto de los pueblos de su alrededor. Y Jesús no hará nada de eso. Una vez entonces que hemos conocido el contexto de este mesianismo de Jesús, de este inicio de la vida pública o de su ministerio público, ya podemos pasar a extraer consecuencias. La primera, el mesianismo de Jesús es la fuerza y el don del Espíritu Santo. Ese mismo don o esa misma paloma representada en el Jordán que se había posado sobre él. Jesús no es un profeta más que tenga unos poderes extraordinarios, sino que Jesús es el Hijo de Dios, porque ha sido ungido por Dios, porque en su vida está el Espíritu de Dios alojándose
por ser la segunda persona de la Trinidad, en toda su misión se está reflejando la voluntad de Dios mismo. Cuando Jesús habla de liberación, cuando Jesús habla de buena nueva a los pobres, de sanación, nos está diciendo, así es Dios. Dios ha venido a liberarte. Dios quiere una religión que desate las cadenas que te esclavizan. Por lo general es el pecado de ese yo que tenemos todos desbordado, o ese pecado que nos hace caminar por los derroteros que no son de Dios. Cuando Jesús dice que ha venido a salvar o a ofrecer mejor una buena nueva a los pobres, sanando, dándole la vista a los ciegos, nos está diciendo a los cristianos, vosotros que compartís mi mesianismo, vosotros que en el bautismo habéis recibido ese mismo espíritu que tengo yo, estáis llamados a cumplir y a hacer lo mismo. Vuestra misión es curar. Vuestra misión es sanar. Vuestra misión es que los ojos que están ciegos o que no tienen visión o que su visión no es más que lo inmediato, se abran a la luz y a la fuerza de Dios. Y esa es la misión de la Iglesia. Y esa es la misión de los cristianos. Por eso que somos una Iglesia, como dice el Papa Francisco, en salida. Y Jesús va a concluir diciéndonos, se anuncia un año de gracia, se anuncia un año de bendiciones. Amigos, amigas, los jubileos, los años de gracia, pasaban cada 50 años en el pueblo de Israel. Eran un momento propicio para volver a Dios, para reintegrarte en la espiritualidad judía. Para nosotros, con esta frase de Jesús, tendrá un sentido mucho más amplio. Dios nos da cada día un año de gracia, o cada día nos da la posibilidad de que seamos sus hijos y sus hijas, de que vivamos enraizados en su amor, siguiendo esos caminos de vida que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Somos entonces continuadores de esa misión que se ha inaugurado, según San Lucas, en la sinagoga de Nazaret. La Iglesia y todos los cristianos estamos llamados a construir un mundo nuevo. Estamos llamados a sanar. Estamos llamados a liberar. Estamos llamados a devolver la vida allí donde hayan signos de muerte. Que Dios sea nuestra fuerza, que ese Espíritu que ha ungido a Jesús y que se nos ha regalado al bautismo sea siempre nuestra motivación y nuestra fuerza para seguir anunciando a Jesús. De Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.